ponga de pie, muchas gracias. Qué bueno que está aquí. Gracias al Señor. Una vez más nos reunimos juntos para alabar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero invitarle por favor a que tome su Biblia, que la tome ahí en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 17. ¿Lo tiene? Gálatas 2, 17. Dice así la palabra del Señor, y yo le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente para que usted me siga, pero es un poco más entendible lo que quiero llegar, a lo que quiero decir. La Nueva Traducción Viviente dice: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no, dice Pablo, ¿verdad? Y luego verso 18 dice: más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Y eso nos hace más libres, mis hermanos. Debemos no solamente intentar vivir las exigencias de la palabra, sino intentar vivir para Dios. Y cuando intentamos vivir para Dios, es más fácil para nosotros, mis hermanos, llevar una vida de santidad, una vida para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 20: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos confían en el Hijo de Dios? ¿Cuántos confían en Jesucristo, quien nos hace libres y nos lleva, ¿verdad?, a alcanzar la salvación? Y dice el versículo 21: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Pero Cristo murió, mis hermanos, para rescatarnos y para hacernos justos delante del Padre. ¿Cuántos pueden ofrecerle a Él un fuerte aplauso por eso? Gracias, Señor, porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Amén. Aleluya. vida en Cristo tengo,
Nueva vida tenemos en ti, Jesús, porque tú eres incomparable. No hay nada que se compare a tu amor y a tu majestad, a tu misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todos con sus palmas arriba. Bien. ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti. Gran amor y misericordia. Precioso amor has derramado en mí, que sin merecer me viste, Señor. ¿Quién es como tú? Nada se compara a ti. Con tu gran amor y misericordia. Precioso amor has derramado en mí, que sin merecer me viste, Señor. Y en mi tribulación, no te apartaste. Tu gracia y amor me bastó. Incomparable, así es tu perdón. Inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza, mi confianza está en ti, Señor, Señor Jesús. Una vez más cantemos a Él.
gracia y amor me bastó. Y en mi tribulación, dile, y en mi tribulación no te apartaste, oh no, Señor. Tu gracia y amor me bastó. Incomparable, así es tu perdón. Inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza y confianza están en ti. Una vez más, incomparable, incomparable, así es tu perdón. Inagotable, así es tu amor. Alto refugio, mi fuerza eres tú, mi esperanza y confianza están en ti, Señor, Señor Jesús. Te adoramos a ti, Señor, porque en ti está nuestra confianza. Y queremos adorarte, Señor, sin importar lo que somos, porque tú eres digno, Señor, de gloria. Toma, Señor, lo que te pertenece. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Aquí estamos, Señor. Vamos a cantarle juntos al Señor. Quiero adorar
Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Una vez más dile, toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Oh sí, Señor, te adoramos, te adoramos, te exaltamos a ti, Señor. Adoramos a ti, Jesús. Adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Quiero invitarte a que dispongas tu corazón por un momento al Señor. Habla con Él y dile, Señor, yo quiero ver tu rostro, porque nada es comparable a tu gran majestad, a tu amor, porque tú, Señor, eres mi Dios, mi Rey, mi libertador, y quiero amarte a ti, Señor, cada día más, cada día más. Quiero que tú seas, Señor, siempre el centro de mi ser. Oh sí, Señor. Quiero adorarte, quiero exaltarte. Toma mis manos, levanto a ti mi corazón en adoración. Quiero adorarte, quiero exaltarte, solo a ti, Jesús, quiero adorarte con mi corazón a ti. Quiero exaltarte, solamente a ti, quiero adorarte con mi corazón a ti. Dile, yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad.
ti, no quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, solo por ti yo viviré. Te quiero a ti, no quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, solo por ti yo viviré. Solo por ti yo viviré. Dile a él, solo por ti yo viviré. Una última vez, dile, solo por ti yo viviré. Oh sí, Señor, solo por ti, Jesús, yo viviré, yo viviré. Solo por ti, Jesús, me entregaré, me entregaré. Solamente a ti, Jesús, te adoraré, te adoraré. Con mis manos levantadas quiero adorarte, quiero exaltarte. Me rindo a ti, Señor Jesús, en adoración. En adoración, Jesús, entrego a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Señor. Nos entregamos a ti, Señor. Entregamos nuestras vidas, entregamos nuestros pensamientos, entregamos nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestros deseos también, Señor. Nos ponemos a tus pies. Sé tú nuestro Maestro, sé tú nuestro Señor, y dirige nuestros pasos, Señor, hacia la santidad. Gracias, Señor. ¿Por qué no le ofreces un fuerte aplauso a Él? Gracias, Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. Puedes tomar tu lugar. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya, es un placer, una bendición estar con ustedes en este viernes caluroso en la casa del Señor. Amén. Se siente el Espíritu de Dios. Amén, hermanos. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios porque están ustedes aquí. Sean bienvenidos los que nos están viendo a través de Facebook, hermanos, en la internet. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno que están con nosotros. No hay nadie nuevo, amén. Todos estamos usados, no se crea. Qué bueno que ya están todos aquí, hermanos. Todos somos de casa. Dios les bendiga. Es un placer, hermanos, realmente el estar este viernes aquí con ustedes. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos
y la tierra no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Dios es bueno, mis hermanos. Dios es con nosotros. Si usted en esta tarde trae alguna necesidad, algo por lo cual usted quiere orar, este es el tiempo, hermanos. Amén. Hemos adorado al Señor, hemos entrado por sus puertas con alabanza, por sus atrios con acción de gracias. Amén. Trae usted alguna petición, ¿por qué no? Se pone de pie, aleluya, cierra sus ojos y le dice: mira, Señor, traigo esto. Señor, traigo esta necesidad, Señor, aleluya, y necesito tu intervención. Amén. Vamos a orar, hermanos, aleluya, por alguna necesidad que usted tenga. Déjeme decirle que Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos estado orando por algunas peticiones y Dios ha contestado. Una de ellas es nuestro hermano Sergio. Pudo ir y venir a Juárez a hacer lo que iba a hacer y todo salió favorable, todo salió positivo. Dios contestó la oración de nuestro hermano, Dios contestó la oración de nosotros. Creemos en un Dios que contesta oraciones, en un Dios que escucha, en un Dios que está atento al clamor de su pueblo. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar al Señor. Amén. Señor, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Padre, aleluya, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, de reunirnos como hermanos, Señor, en la coinonía, en la reunión de los santos, Padre, ahí donde mora tu presencia, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de los que hasta aquí, de los que aquí ha llegado, Señor, los que nos están viendo a través de la internet, de igual manera, Señor, te doy gracias por ellos. Algunos de mis hermanos aquí presentes, Señor, tienen alguna preocupación, traen delante de ti, Señor, una petición, Señor. Yo te ruego, Padre mío, que conforme sea tu voluntad, Señor, mis hermanos puedan hallar gracia delante de ti en esta tarde, Señor, y ellos puedan recibir la respuesta, Señor, que vienen buscando, Padre mío. Así como aquella mujer, Señor, que vino al altar, Señor, vino al templo y lloraba delante de tu presencia, Señor, y sus palabras ni siquiera se entendían, Señor, pero tú sabías lo que había en su corazón, Señor. Así que mis hermanos, de igual manera, tú sabes lo que hay en su corazón, Señor. Y aquella mujer no se fue vacía, Señor, sin respuesta a su casa, sino que vino y encontró lo que necesitaba, Señor. Que mis hermanos de igual manera encuentren en ti, Señor, todo lo que necesiten, Señor. Yo te doy gracias por sus vidas, yo te doy gracias por cada uno de ellos. Te ruego que los bendigas, los protejas, Señor, en este tiempo, les prosperes, les des, Señor, conforme a tu voluntad, la petición de su corazón, Señor. Mira, Padre, nuestro pastor, Señor, allá en Fresno, Señor, lo pongo en tus manos, Padre mío, al pastor José Gómez y su familia, su esposa Brittany, Señor. Ruego que tú le bendigas, que tú seas con él, Señor, que tú le abras puerta de bendición, Señor, que puerta se pueda abrir para la predicación del Evangelio en aquella zona, Padre mío. Que uses a tu siervo, Señor, de tal manera, Señor, que las puertas del infierno no prevalezcan, Señor, a la prédica de tu palabra en su boca, Señor. Que cuando él abra su boca para predicar, para enseñar tu palabra, tú respaldes, Señor, el ministerio que le has dado, Padre mío. Añade a su iglesia, añade a su congregación los que han de ser salvos. Añade obreros, Señor, también para que le ayuden en esa obra a la cual tú le has llamado. Guárdale, protégele y bendícele, Señor, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Dios está con nosotros, hermanos, y por nosotros. Pueden sentarse. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a recoger la ofrenda, mis hermanos. Preparen lo que usted trae para el Señor en esta tarde. Y voy a hacer extensa a usted las palabras del apóstol Juan en la tercera epístola al amado Gallo, ¿verdad? Al anciano, un anciano en la iglesia, en la tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, aunque solamente tiene
un capítulo, ¿verdad? En el versículo 2 le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mis hermanos, Dios honra a los que le honran, amén. Dice el Señor en su palabra: honra a Jehová con el fruto de tus bienes, amén, para que seas prosperado y tus lagares rebosarán de mosto. Mis hermanos, Dios honra a los que les honren, a los que le honran. Dios honre, mi hermano, su fidelidad. Dios honre la devoción que usted tiene de venir a la casa del Señor y participar con algo terrenal, con algo temporal, de lo que es eterno, amén, de lo que es divino. Mis hermanos, prepare su ofrenda. Vamos a orar al Señor para bendecir lo que usted trae al Señor con alegría, amén, porque Dios bendice al dador alegre, conforme el Señor esta semana le haya prosperado, amén. Señor, yo te doy gracias, Padre mío, por mis hermanos, por la ofrenda que ellos traen a ti, Padre Santo, con todo su corazón, Señor, fruto de su trabajo, fruto, Señor, de levantarse temprano e ir y desempeñar un trabajo, e ir, Señor, y desarrollar un negocio, Padre. Yo te ruego, Señor, que bendigas esta ofrenda, Padre, esta ofrenda, Señor, que sea acepta, Señor, que llegue delante de tu presencia, Señor, como un aroma suave, Señor, como algo agradable delante de ti, Señor. Limpia nuestro corazón de tal manera, Señor, que nuestra ofrenda, lo que traemos a ti, sea acepto delante de ti, Señor. Dios mío, bendice lo que se queda en casa, lo que se queda en el bolsillo de mis hermanos. Prospérales, Padre Santo. Si alguno está pasando alguna necesidad, muéstrate, Señor, como el Jehová Jireh, el Jehová Jireh. Provéele, Señor, de tal manera, Padre Santo, que vean que tú eres un Dios que provee para sus hijos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de dar para tu gloria, de dar para tu reino, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, 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 aleluya. Mis hermanos pasan a recoger la ofrenda, mis hermanos, aleluya. El campamento de jóvenes, mis hermanos, se siguen haciendo preparativos, amén. De hecho, pues ya está casi todo listo. Algunos jóvenes faltan por pagar a su otra mitad, amén. Así es que no dejen jóvenes que van a ir, tanto los del staff como los adolescentes o jóvenes que van a ir, no dejen de comunicarse con Ulises, de estar pendiente de qué nuevas hay, de qué es lo que está pasando, de cómo va su balance, si es que deben algo, amén. ¿Para qué? Para de alguna manera podamos nosotros tener lo necesario, amén. Nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta ser claros en todo esto, y esto no es la excepción. Así es que acérquense con nuestro hermano Ulises, amén. Hermanos, el miércoles tenemos oración. Vénganse a orar, hermanos, vénganse a orar. A mí me da gusto cuando vienen a orar, hermanos, aleluya. La iglesia camina a través de la oración, hermanos. Podemos predicar, podemos hacer todo lo que queramos, pero si no le ponemos oración atrás de lo que hacemos, hermanos, créanme que no vamos a caminar como Dios quiere, porque venir a orar es venir a buscar la dirección del Señor, amén. Así es que vénganse a orar, sea parte de los que vienen a orar. Miércoles a las 7, el viernes, así como el día de hoy, a las 7:30 de la noche, aquí estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Si usted no tiene iglesia, no está asistiendo a ningún lado, venga y vea lo que Dios está haciendo en esta congregación, amén. Y si es el lugar que Dios tiene para usted, hágase parte de esta congregación. Y el domingo, mis hermanos, a las 10:30 de la mañana, aquí estaremos también de igual manera alabando, bendiciendo el nombre del Señor, aleluya. Los niños pueden salir a sus clases y nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Sí, ¿sí se escucha? Muy bien. Pues les saludo una vez más hoy en esta noche. Qué bueno que se decidió venir hoy para escuchar la palabra del Señor. Amén. Hoy, mis hermanos, vamos a iniciar una nueva serie. ¿Cómo ven? La nueva serie se titula Discípulos de Verdad. Discípulos de Verdad. En esta serie, mis hermanos, es muy importante
que todos, o es más, se les invita a que todos participen haciendo notas, mis hermanos. Es una serie muy importante que va a cambiar nuestras vidas, que va a mostrarnos en qué lugar estamos parados delante de Dios. Y es bien importante entonces, mis hermanos, que hagamos notas, que anotemos, que pongamos atención, y si se perdió algo, escuche la retransmisión. Ahí estamos en la página de internet, ahí en Facebook, ahí lo puede encontrar en la página oficial de Casa de Oración Southgate. Muy bien, entonces nuestra nueva serie se llama Discípulos de Verdad. El tema número 1 que le titulé Aspirantes a Discípulos. El texto base que vamos a estudiar va a ser Mateo 28, versos 18 al 20. Amén. Entonces, en lo que usted lo busca, mi hermano, yo le doy una breve introducción. Como le decía, hoy comenzamos una nueva serie que nos mostrará si realmente somos discípulos de Jesús. En ocasiones, mis hermanos, pensamos que por el simple hecho de asistir a una congregación, ¿verdad?, asumimos que ya somos cristianos, que somos discípulos. Pero aquí, mis hermanos, descubriremos si efectivamente lo somos o no, si somos verdaderos cristianos o si somos verdaderos discípulos. En esta serie nos vamos a dar cuenta. Y hoy en día, mis hermanos, tenemos muchas maneras de definir, por ejemplo, el éxito, ¿verdad?, en la vida. Algunos lo definen como ser un deportista famoso. Muchos quieren ser como Messi, ¿no? Y quieren ir a entrenar o quieren ser como su deportista favorito, el que sea, pero quieren entrenar duro para llegar y alcanzar a ser como él, ¿no? Otros el éxito lo definen como ser alguien rico, tener mucho dinero, eso lo definen así. Otros como ser populares y bien queridos, y aún otros como ser felices, así definen el éxito. Pero, ¿cómo define Dios el éxito, mis hermanos? ¿Cómo lo define Dios? ¿Sí me escucha ahí atrás? Muy bien. ¿Cómo define Dios el éxito? Dios lo define, mis hermanos, como llegar a ser maduro espiritualmente. Él define el éxito de cómo llegar, ¿verdad?, a ser maduros espiritualmente. Yo le hago una pregunta hoy en esta noche, mi hermano. Ponga atención. ¿Cómo llegamos a ser espiritualmente maduros entonces? Si el éxito para Dios es llegar a ser espiritualmente maduros, entonces ¿cómo llegamos a ser espiritualmente maduros? Buena pregunta, ¿no lo creen? Hay una sola forma, mis hermanos, para poder llegar a ser espiritualmente maduros. ¿Y sabe cuál es? A esta forma se le llama discipulado. Es la única forma en la que podemos llegar a ser maduros. Sin embargo, mis hermanos, las estadísticas muestran que el discipulado está en un estado de crisis hoy en día, el discipulado, tristemente. Muchos cristianos, mis hermanos, no están creciendo en Cristo y no logran alcanzar la madurez espiritual. Muchos cristianos, tristemente lo digo. Lamentablemente, mis hermanos, lo que significó el discipulado en la época de Cristo y lo que es hoy en día, mis hermanos, es totalmente diferente, muy diferente. Además, es, mis hermanos, sorprendentemente diferente la importancia que Cristo y los apóstoles le dieron al discipulado que muchos cristianos e iglesias le dan hoy en día. Totalmente diferente la importancia que le dan. A diferencia, mis hermanos, de los discípulos que tenían gran parte de las escrituras y que ellos las memorizaban, ¿verdad? Los discípulos memorizaban las escrituras. Un 81%, dice una estadística, de los cristianos hoy en día, un 81%, mis hermanos, no leen sus Biblias con regularidad. El 81% de los cristianos hoy en día. ¿Usted lee su Biblia, mi hermano? Con esta serie, la finalidad que queremos alcanzar es de que todos y cada uno de nosotros leamos nuestra Biblia con regularidad. Amén. Y a diferencia, mis hermanos, de los discípulos de Cristo que eran pescadores de hombres,
porque así los llamó Jesucristo, ¿verdad? Pescadores de hombres. El 61%, mis hermanos, de los creyentes de hoy no han compartido su fe en los últimos 6 meses. ¿Cuántos han compartido de Cristo? Ya no digamos en los últimos 6 meses, la semana pasada. ¿Usted le habló a alguien de Cristo? Y lamentablemente, mis hermanos, a diferencia de Cristo y los apóstoles, que hicieron del discipulado el enfoque central de sus ministerios, 81% de los pastores hoy no tienen programas, mis hermanos, de discipulado constantes en su iglesia. Tristemente es una realidad. 81% de los pastores no tienen un programa de discipulado. Mis hermanos, se está descuidando el área del discipulado hoy en día, y las consecuencias están paralizando a muchos cristianos e iglesias. Con esta serie, mis hermanos, esperamos cambiar eso. Aquí, por lo menos aquí, en esta congregación local de Casa de Oración Southgate. Esa es la meta, esa es la finalidad, mis hermanos. El discipulado es un mandamiento para todos los creyentes y nuestro llamado más alto, el discipulado. Este estudio, mis hermanos, nos va a proveer ayuda bíblica para el cumplimiento de este llamamiento y poder descubrir, mis hermanos, lo que Dios dice acerca del crecimiento genuino en Cristo. Amén. Yo quiero invitarle entonces a que leamos ahí, usted tiene su texto base. Después de darle esta introducción, vamos a leer Mateo 28, 18 al 20. Oramos y comenzamos con el desarrollo de nuestro tema. Mateo 28, 18, ¿lo tienen? Dice: y Jesús se acercó. Es más, lo voy a leer un poquito más atrás. Dijo Jesús, vea las palabras de Jesús, dice en el 27, en el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego el 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, por tanto id. ¿Sí dice eso? Perdón, sí, 19 dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias a ti hoy en esta noche ya, por tu presencia entre nosotros. Te hemos adorado, te hemos glorificado, nos hemos gozado, Señor, en tu presencia. Pero ahora queremos disponer nuestro corazón, no solamente para adorarte, sino para recibir tu palabra, Señor. Queremos aprender, queremos estar seguros de ese llamado que tú nos has dado. Y queremos poner atención a tus palabras para poder aprender y crecer, porque tu palabra es nuestra luz, es nuestra lumbrera que alumbra nuestro camino. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, hermano, encontré un dato muy interesante que quiero compartir con usted. La palabra discípulo se encuentra 269 veces en la Biblia. 269 veces en la Biblia, es decir, en el Nuevo Testamento. Específicamente, en el Nuevo Testamento, la palabra discípulo se encuentra 269 veces. ¿Y qué cree? La palabra cristiano solamente se encuentra 3 veces. 3 veces la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. La iglesia, mis hermanos, de hoy está centrándose principalmente en la conversión y deja a un lado la forma de vida aquí y ahora, lo que es el discipulado. Y le voy a dar un ejemplo. Muchas iglesias, mis hermanos, invitan a pasar enfrente al santuario, ¿verdad?, a la gente, o les dicen levanten sus manos todos aquellos, ¿verdad?, que quieran recibir a Cristo, y hacen llamados masivos, ¿verdad?, para recibir a Cristo, y les hacen repetir una oración. ¿Se ha fijado en eso? ¿Sí ha visto ese tipo de iglesias? Y después de que repitieron esa oración,
o que levantaron la mano, ¿verdad?, les dicen que ya son cristianos. Ahora sí, ustedes ya son cristianos. Eso les dicen en muchas iglesias, mis hermanos. Y en eso, mis hermanos, es en lo que hoy en día la iglesia se centra, y no en lo más importante, que es discipular a los congregantes. Ya con el simple hecho de decir, ustedes ya son cristianos, se olvidan de ellos y no los discipulan a esas personas que pasaron o que levantaron su mano para recibir a Cristo. No preparan a la gente para la nueva vida que es en Cristo, mis hermanos. Las iglesias de hoy, no hay una formación en el discipulado en las iglesias de hoy, ¿verdad? Ahora yo le hago una pregunta. Es pregunta de examen, mis hermanos. ¿Qué es discipulado? ¿Qué es discipulado? El discipulado, mis hermanos, es el proceso de llegar a ser como Cristo en nuestra naturaleza. Es el proceso de ser como Cristo en nuestra naturaleza, en nuestro carácter moral, en nuestros valores, en nuestros propósitos, en nuestros pensamientos, en nuestro conocimiento, en nuestra actitud y voluntad. Eso es el discipulado, mis hermanos. ¿Sí? En otras palabras, es el proceso, mis hermanos, de llegar a ser espiritualmente maduros. Levanten la mano todos los que quieran llegar a ser maduros espiritualmente, los que quieran su madurez espiritual. Levanten su mano sin miedo. Todos queremos llegar a alcanzar la madurez espiritual, ¿sí o no? Por eso es importante el discipulado. Por eso Jesús era importante de ir a ser discípulos. Por eso era la importancia. Mire, el discipulado, mis hermanos, es el vehículo que Dios usa para hacernos espiritualmente maduros. El discipulado, no hay otra cosa. El discipulado, no hay otra manera, mis hermanos. Es el camino que debemos seguir para ser transformados a la imagen de Cristo y alcanzar la madurez espiritual. Y todo es a través de su palabra, desde luego, ¿verdad? Porque la palabra es la que nos instruye. Y a través del discipulado, mis hermanos, Dios nos concede vida, nos concede amor, nos concede alegría. A través del discipulado Dios nos concede paz, nos concede mente sana, relaciones saludables, familias saludables e iglesias saludables. A través del discipulado, mis hermanos. Ahorita lo único que les estoy dando es un tema de introducción. Después, conforme vaya avanzando esta serie, vamos a ir viendo las aplicaciones sobre el tema del discipulado, ¿sí? De cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas de una manera más tangente, ¿sí? Entonces les decía que el discipulado hace, ¿verdad? O nos ayuda, o nos concede, ¿verdad?, a que haya iglesias saludables. Cuando una persona recibe a Cristo, mis hermanos, y nunca toma un proceso de discipulado formal, nunca lo toma, hay poca esperanza de ver una transformación verdadera en su vida. Poca esperanza. Solo adoptan una religión, mis hermanos, y se hacen solamente simpatizantes. Vienen a las iglesias cristianas simplemente por venir. Se hacen simpatizantes, no son discípulos. Por eso, mis hermanos, la importancia y la idea, y bueno, nosotros como iglesia queremos que todos ustedes sean discípulos, y que los que lleguen entren también al discipulado y se vayan discipulando. No queremos solamente ver cabezas aquí, no solamente queremos ver simpatizantes, queremos ver discípulos verdaderos, discípulos maduros espiritualmente, cristianos maduros espiritualmente. Amén. Entonces, las personas, mis hermanos, les decía, que solamente reciben a Cristo y nunca toman un proceso de discipulado formal, hay poca esperanza de ver una transformación verdadera en su vida. Solo adoptan una religión, ¿verdad? Y se hacen simpatizantes de Cristo, como le decía, mas no son discípulos de Cristo. Siguen con las mismas costumbres que cotidianamente hacen en el mundo. Las mismas costumbres.
¿Siguen siendo los mismos mentirosos? ¿Siguen mintiendo? ¿Siguen siendo los mismos fraudulentos? Vienen a las iglesias, pero siguen siendo los mismos. Tienen una doble moral, ¿verdad? Y ya usted se imaginará cuál es esa doble moral. Usted póngale ahí, hay muchos aspectos acerca de hablar de la doble moral, ¿verdad? Siguen siendo los mismos, no cambian, no transforman su pensamiento. ¿Por qué? Porque no hay un discipulado. Vamos a leer una vez más entonces, mis hermanos, nuestro texto base. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Y ya leíamos en un versículo anterior que Jesucristo les dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada. Y con la autoridad que le es dada a Jesucristo, con esa misma autoridad, mis hermanos, el Señor les dice a sus discípulos, vean lo que les dice, a usted y a mí nos dice, vea el versículo 28, 19. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, ¿qué? Y ese mis hermanos, es una orden. Vayan, les dice. Esa es una orden, mis hermanos. Es un imperativo, es un verbo imperativo, es ir, ¿verdad? Y luego dice hacer y hagan. Vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. Discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y luego dice ahí bautizándolos, ¿verdad? Este bautizándolos, mis hermanos, es que la persona que ha adquirido la nueva naturaleza del Padre y que se compromete públicamente a vivir acorde a esa nueva naturaleza, eso significa bautizándoles. Es que las personas que son discípulos y que son bautizados dicen: ¿saben qué? Yo quiero públicamente declarar que soy una nueva criatura, y conforme a esa nueva criatura que Dios ha depositado en mi vida, yo quiero caminar y quiero hacer ese compromiso. Por eso Jesucristo dice: bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20, ¿qué dice? Enseñándoles. Tenemos que enseñar, mis hermanos, a estos nuevos discípulos, a estos nuevos creyentes. Tenemos que enseñarles. ¿Qué es lo que les tenemos que enseñar? Dice ahí, que guarden, que obedezcan, que guarden, que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que quiere Jesucristo, que enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Y aquí dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Ustedes adelante, vayan, miren allá, hagan discípulos. Es lo que está diciendo Jesucristo. Y sabe una cosa, mi hermano, la gran comisión dada por Cristo contiene la suma de su propósito para los discípulos originales y todo creyente de todos los tiempos. ¿Sí? ¿Cuál es ese propósito? Yo le digo a usted, yo le pregunto, ¿cuál es ese propósito entonces de Jesucristo? No lo escuché. ¿Cuál es? Es hacer discípulos, mis hermanos. No tenga miedo de contestar. Si yo le hago una pregunta, usted conteste. Si contesta mal, no se preocupe, estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces el propósito de Jesucristo era ¿qué, mis hermanos? Hacer discípulos, claramente. Pero desafortunadamente, mis hermanos, parece que hay una inmensa falta de entendimiento en esta área tan vital. Y la brecha entre el mandamiento y su aplicación, mis hermanos, es alarmantemente amplia, muy amplia la brecha. El Señor dijo: vayan y hagan, pero muchos no lo hacemos y no hacemos. No vamos y no lo hacemos. Y además, mis hermanos, de la gran comisión de hacer discípulos dada por Cristo, el apóstol Pablo resume su trabajo y el de los demás apóstoles con la siguiente declaración. Vaya por favor, dejando un apartado en Mateo, vaya a la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 28. Si me ayudan un poquito con aquí nada más, por favor, para no gritar, que siento que estoy gritando. Gracias. ¿Ya lo tiene? Colosenses 1, 28. Muy bien. ¿Ya lo tiene? Muy bien, vamos a leer. Gracias, hermano. Colosenses 1, 28. Dice ahí: a quien anunciamos, amonestando
a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Lo que está diciendo Pablo aquí, mis hermanos, es lo mismo que Jesucristo les dijo a los apóstoles: vayan y hagan. Y Pablo está diciendo: yo estoy anunciando lo que Jesucristo me mandó a hacer. Estoy amonestando a todo hombre, dice, y estoy enseñando, porque Jesucristo dijo: enseñen, ¿sí o no? Y Él dijo: estoy enseñando, dice, a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? ¿Sí está siendo claro? Para lo cual también trabajo, dice. Pablo estaba trabajando duro, arduamente, dice, luchando según la potencia de Él. Dice: toda potestad me es dada, dijo Jesucristo. Y dice que Él estaba luchando según la potencia, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas que Dios le daba a través de su Espíritu Santo, ¿sí? La cual, dice, actúa poderosamente en mí. Y este versículo, mis hermanos, aclara el propósito central y la obra principal de los apóstoles en presentar a cada persona espiritualmente maduros en Cristo. Tenemos que llevarlos a la madurez, tenemos que ir a la madurez y presentarnos maduros en Cristo, mis hermanos. Yo le hago una vez más la pregunta: ¿cuántos quieren ser maduros espiritualmente? Gracias por el amén, hermano. Es un trabajo, mis hermanos, incesante, un trabajo arduo, que solo con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, podemos hacer. Solamente, no en nuestras fuerzas, no en nuestro propio, ¿cómo se dice? Iniciativa, no con nuestra propia iniciativa, sino con el poder del Espíritu Santo podemos hacer esa tarea. Y el mismo Espíritu Santo, mis hermanos, que descendió allá en Pentecostés, ¿lo recuerdan? Y que llenó a todos los que allí estaban presentes, es el mismo Espíritu, mis hermanos, que hoy puede usarnos a usted y a mí para hacer la obra para la cual el Señor nos encomendó. Es el mismo Espíritu, no ha cambiado. Podemos ser usados por Él. Yo le hago otra pregunta hoy en esta noche: ¿cómo se ve el discipulado hoy en día? ¿Cómo se ve? Mire, desafortunadamente las estadísticas son tomadas de muchas iglesias y de muchos cristianos que contestaron la encuesta, ¿verdad? Pero la idea es que esta congregación cambie esa forma, ese aspecto. Mire, ¿cómo se ve el discipulado hoy en día? A diferencia, mis hermanos, de la prioridad que Cristo y los apóstoles le dieron al discipulado y del mandato de Cristo de ir y hacer discípulos, el discipulado hoy, mis hermanos, es una baja prioridad en la vida de la mayoría de las iglesias y los cristianos. Es una baja. Nadie quiere el discipulado. Mire, se lo digo y le voy a decir por qué. Porque si yo le hubiera dicho: el sábado voy a dar clases de discipulado, ¿sabe cuántos habrían venido? Muy poquitos, se lo digo. Por eso tomé la decisión de los viernes hacer este tema del discipulado, para que todos y la mayoría de los que vengan los viernes puedan escuchar y aprender lo que es acerca del discipulado. Porque para muchos no es importante. No, ya con el simple hecho de decir que ya soy cristiano, acepté a Cristo en mi corazón, yo ya soy cristiano, yo ya no necesito nada de eso. ¿De verdad no necesitas nada de eso? ¿De verdad? Una encuesta, mis hermanos, realizada recientemente, revela que 81% de los pastores, como le decía, no tienen programas de discipulados fijos o algún esfuerzo eficaz de tutoría para profundizar a los creyentes en su formación cristiana. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Si pides a los cristianos de hoy en día lo que prácticamente significa ser discipulado, probablemente obtendrá algunas respuestas
ambiguas, algunas respuestas o pensamientos mezclados. Si yo le pregunto a usted ¿qué es el discipulado?, ¿usted me contestaría? No escuché. ¿Usted me contestaría qué es el discipulado? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No me contestaría. ¿Por qué? Porque probablemente pues no tenemos ese conocimiento de qué es el discipulado. No sabemos qué es el discipulado. Si yo le pregunto, ¿verdad?, a usted, defíname bíblicamente, ¿verdad?, ¿qué es ser un discípulo, ¿lo haría? ¿No? El propósito, mis hermanos, de Dios para nosotros en esta vida es que nos transformemos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios, que seamos transformados a la imagen de Cristo. Vaya por favor a Romanos 8:29. 8:29, Romanos. Le pregunto si me escucha porque el ventilador que está allá, que es necesario ahorita por el calor, hace ruido como si fuera el motor de un avión, pero si me escucha, seguimos adelante. ¿Allá atrás sí me escuchan? Si me escuchan allá atrás, perfecto. No, está bien así. Muy bien, gracias. Romanos 8:29, ¿lo tienen? Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, hermano, a través del discipulado es como Dios transforma. A través del discipulado, ¿sí? Es como podemos llegar a la estatura y a la imagen de su Hijo, a la estatura y a su imagen del varón perfecto. Lamentablemente, mis hermanos, para la mayoría de los cristianos y las iglesias, este no es su objetivo, el llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Mientras que ser espiritualmente maduros debe de ser la meta más alta y la prioridad en la vida, mis hermanos, la mayoría de los cristianos, llegar a ser espiritualmente maduros no está ni siquiera en su radar, ni siquiera en su pensamiento. No lo está. Y vamos a ver entonces, mis hermanos, las consecuencias de la falta de discipular hoy en día. A mí la verdad, mis hermanos, me resulta desconcertante que no nos esforzamos por poner el proceso de hacer discípulos en el centro del ministerio, a pesar de que Jesús nos dejó con la necesidad clara de hacer discípulos. Ese fue el mandato, esa fue la gran comisión. Jesucristo nos dijo: vayan y hagan discípulos, pero no lo hacemos. Y ese es el mandato. El discipulado, mis hermanos, es la prioridad de Dios, porque Jesús lo practicó y nos mandó a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y sus seguidores lo continuaron y lo continúan haciendo. Amén. Sin embargo, mis hermanos, el discipulado es descuidado y es desechado por muchos hoy como opcional o solo para el creyente radical, nada más. Y como resultado, muchos cristianos hoy son espiritualmente inmaduros. Inmaduros. ¡Ay, no me saludó! ¡Me voy! Eso es inmadurez. ¿Sí o no? ¡Ay, el pastor no me saludó! Aquí no hay amor. ¡Ay, el pastor me llamó la atención! ¡Ay, es que aquí no hay amor! Eso es inmadurez, mis hermanos. Hay cristianos inmaduros. Algunos autores de diferentes libros, mis hermanos, que hablan de discipulado, se esfuerzan por ayudarnos a entender que la salvación genuina debe incluir discipulado. La salvación genuina, ¿sí? Afirman que la gracia barata es la predicación del perdón, pero sin arrepentimiento. Esa es la gracia barata, mis hermanos. Gracia barata es la gracia sin discipulado. La gracia barata es la gracia sin la cruz. La gracia barata es la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Hoy en día las iglesias se han olvidado de todos estos puntos, mis hermanos.
Y desafortunadamente, el cristianismo sin discipulado domina en gran parte del pensamiento de la iglesia contemporánea. Además de quitar la fuerza de la iglesia, el cristianismo sin discipulado hace que la iglesia se asimile a la cultura de hoy en día. Lamentablemente, mis hermanos, esto es lamentable, ¿verdad? Porque cuando la diferencia moral entre la iglesia y la cultura deja de existir, la moralidad deja de existir y la iglesia pierde su poder y autoridad. Y le doy un ejemplo. Por ejemplo, hoy vemos en día, ¿verdad?, denominaciones evangélicas, mis hermanos, que ya son incluyentes, que son tolerantes y aceptan lo que la palabra de Dios no acepta. Ya están en la cultura. No, es que hay que andar en onda. ¿Por qué? Porque si no la gente se nos va a ir. Es que tenemos que ganar más gente. De eso se trata, mis hermanos, en las iglesias. Jalar gente, ganar gente. ¿Sí? Ahora algunas iglesias o algunas denominaciones evangélicas toleran el matrimonio entre el mismo género. Ya lo hay, mis hermanos. Usted, si le gusta escuchar noticias, usted se va a dar cuenta de eso. ¿Sí? Ahora, al pecado, mis hermanos, ya no lo llaman por su nombre, lo llaman enfermedad. Si es un ladrón, no, es que es cleptómano. ¿Sí? Si es alcohólico, no, es que está enfermo. Ya lo llaman así, mis hermanos. Al pecado, mis hermanos, lo tenemos que llamar por su nombre, ¿sí o no? La mentira se le llama mentira. Al adulterio se le llama adulterio. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? La fuerza, mis hermanos, y la influencia de la iglesia son totalmente dependientes de su compromiso con el discipulado verdadero. Son dependientes. Dependemos del discipulado verdadero, las iglesias. El producir vidas transformadas, mis hermanos, a ver a esas vidas que se reproducen en otros. Porque, ¿qué creen? Discípulos hacen discípulos. ¿Sí o no? Ese es un desafío, mis hermanos. Es un desafío central para los creyentes y la iglesia local. Hacer discípulos. Ese es el desafío, mis hermanos. Y parece que hay una falta general de comprensión entre muchos de los que claman a Jesús como Salvador y las implicaciones de seguirlo como Señor. Muchos quieren los beneficios de la salvación. Muchos. Pero no quieren el compromiso de obedecerle y servirle como Señor. Así de sencillo. Espero estar siendo claro, mis hermanos. Ahora vamos a ver algunas de las consecuencias de descuidar el discipulado. ¿Sí? Según las estadísticas recientes, esas estadísticas son actuales, mis hermanos. La condición de la iglesia cristiana del mundo occidental hoy en día está en un estado de crisis y sufriendo las consecuencias de descuidar el discipulado. Y debemos de considerar, mis hermanos, las siguientes estadísticas y debemos también de meditar si nosotros estamos en ellas, en esas estadísticas. Se las voy a leer. Solo, mis hermanos, el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad. Solo el 19% de los cristianos. Yo creo que usted volteaba con el que tiene a un lado y diría: ¿acaso seré yo, maestro? Es decir, mis hermanos, el 81% no leen sus Biblias diariamente o con regularidad. Estoy hablando de cristianos, mis hermanos, de gente que va a las iglesias cristianas. El 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 6 meses. No lo han compartido. ¿Por qué? Quizás a lo mejor no te van a creer que eres cristiano. ¿Por qué? Porque tu testimonio es diferente a lo que puedas decir. No sabemos. El 48% de los cristianos, mis hermanos, nunca han invitado a un amigo a la iglesia. ¿Cuántos de aquí han invitado amigos a la iglesia? ¿Y han venido? No, ¿verdad? Sigan orando por ellos para que vengan. Y los que ya vinieron, pues gloria a Dios, qué bueno que ya vinieron, ¿no?
Solo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio de la Biblia o un pequeño grupo 2 veces al mes. Fíjese, yo por eso el discipulado lo dije, lo voy a hacer los viernes, porque si lo hago los sábados o otro día que no es una reunión regular, no van a venir los hermanos. Eso es verdad, eso se lo digo. El cristiano normal, mis hermanos, ora entre 1 y 7 minutos al día. Es más, ni por los alimentos oran los cristianos de hoy en día. Qué triste, ¿no? Y esas son estadísticas recientes, mis hermanos. Quizá a lo mejor a usted le preguntaron y usted contestó esa estadística. El 81% de los pastores no tienen programas de discipulado regular o esfuerzo eficaz de tutoría. Ya lo había leído, ¿verdad? El 42% de los cristianos, mis hermanos, dicen que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la Biblia. No, sí es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienen tantas actividades, están afanados con tantas otras cosas que no le dan tiempo para leer la Biblia. Solo el 26% de los cristianos, mis hermanos, sienten que han sido equipados por su iglesia para compartir su fe con otros. Y yo quiero, y ese es mi anhelo, mis hermanos, como congregación, como pastor de esta iglesia, que usted esté dentro de este 26%, que están equipados para compartir su fe con otros. Las estadísticas, mis hermanos, revelan que el estado espiritual de las iglesias evangélicas y los cristianos en el mundo occidental hoy en día es muy diferente y distante a lo que Dios quiere, ¿sí o no? Muy diferente, muy distante. Estamos a años luz, mis hermanos. La iglesia americana, es decir, me refiero a la iglesia aquí en los Estados Unidos, se está muriendo. Muchas iglesias se están cerrando. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Y no por la falta de evangelización, mis hermanos, no por la falta de recursos, sino por la falta de un discipulado efectivo. Por eso las iglesias se están muriendo. Eso fue lo que le pasó a Josué, por ejemplo. No hubo una generación que continuara ese llamado que tenía Josué. Se perdió una generación o varias generaciones allí. Él solamente dijo: yo no sé ustedes a qué Dios van a adorar, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y ya fue todo. Pero no se preocupó en multiplicarse en otros. Discípulos hacen discípulos. Yo le quiero preguntar: ¿cuántos discípulos hay aquí hoy en esta noche? Que pueda levantar su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Discípulos hacen discípulos. Amén. Fíjese, hoy en día las iglesias, le decía, están muriendo, ¿verdad? Y no por falta, le digo, de recursos, no por falta de evangelización, sino por falta de un discipulado efectivo. Es decir, los discípulos no están haciendo discípulos. Y los discípulos tenemos que hacer discípulos. Y desafortunadamente, cuando tú le hablas a alguien de Dios, pero ¿qué es lo que pasa cuando le hablas a alguien de Dios? ¿Por qué no hay ese deseo de esa persona de conocer más de lo que tú le hablas? Y le vuelvo a repetir, quizá es porque no estamos dando el testimonio que debemos de dar. No, ¿sabes qué? Mira, Cristo te ama y Cristo puede cambiar tu vida. Va a decir, ¿y tú? ¿La tuya sí la cambió? ¿Verdad? Es que, hermanos, de verdad, muchos no se atreven a discipular, no se atreven a ir y a predicar el evangelio, a compartir y a ser discípulos, porque su vida no es de testimonio. Espero estarme explicando, mis hermanos. Y por descuidar, mis hermanos, el discipulado, rechazamos la naturaleza de Dios y su imagen, eligiendo en su lugar retener la imagen del pecado y permanecer espiritualmente inmaduros. No, es mejor prefiero quedarme así como estoy a
llegar a la madurez espiritual, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a ver algunos de los factores claves que contribuyen al descuido del discipulado hoy en día. Factores clave que contribuyen al descuido del discipulado hoy en día. No se duerma, hermano. Es bien importante toda esta información. Muchos cristianos de hoy, mis hermanos, no son discípulos fieles de Cristo, porque hay demasiadas distracciones en sus vidas. Ellos dicen simplemente que no tienen el tiempo suficiente para el nivel de dedicación que el discipulado requiere. La gente está ocupada estos días con cosas importantes en sus vidas. Y sí, son realmente importantes. ¿El trabajo es importante, sí o no? Están ocupados en el trabajo. ¿La escuela es importante, sí o no? Los cristianos están ocupados en las escuelas. Salir adelante es importante, ¿sí o no? Adquirir un hogar atractivo, tener carros o autos, hacer algún deporte, practicar algún deporte, gozar de los placeres de la vida, es decir, se van de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, y así sucesivamente, mis hermanos. Estas cosas no son necesariamente malas en sí mismas, pero pueden ser malas si están estorbando en ser un discípulo devoto de Cristo. Están estorbando. Muchas de estas cosas, mis hermanos, buenas e importantes, pueden ser como esos espinos de los que habló Jesús, y ya le voy a decir por qué. De esos espinos en nuestra vida que ahogan la palabra de Dios y sus planes para nosotros. Cristo contó una historia sobre 4 tipos de suelos, 4 diferentes respuestas de personas que oyen su palabra. Sobre cada suelo, es decir, sobre cada corazón, cayó la palabra de Dios y cada corazón tuvo una respuesta diferente. Y todo lo que yo le estoy diciendo, mis hermanos, lo vamos a ir viendo conforme va avanzando este discipulado. Yo sé que van a surgir preguntas, pero estas preguntas van a ser contestadas conforme el discipulado va avanzando la serie, ¿sí? Entonces yo quiero que me acompañen por favor a Mateo 13 para ver lo de esta parábola del sembrador que habló Jesús. Mateo 13, 3 al 9 vamos a leer. Mateo 13, 3. Mateo 13, 3. ¿Lo tiene ya? Dice ahí: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador. ¿Y quién es el sembrador, mis hermanos? Es Dios, es Jesús el sembrador. Salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Unos cuantos versículos después, mis hermanos, Cristo aclara que la tierra espinosa de la que le estoy hablando representa a lo que llamamos cosas importantes de la vida, mis hermanos, que son las que asfixian la palabra de Dios. Vea por favor ahí en Mateo 13, 22, más adelante, unos versículos adelante. Y ahí está dando Jesús la explicación de estos espinos. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. ¿Cuántos están escuchando la palabra, por ejemplo, ahorita? Amén. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, no lleva fruto. Por los afanes, mis hermanos, y por el engaño, por el afán y el engaño de las riquezas. Qué tremendo, ¿no? Esta
parábola, mis hermanos, revela la importancia de la palabra de Dios como la clave para la fertilidad, para llevar mucho fruto en la vida de un cristiano. Sin embargo, mis hermanos, muchos cristianos están demasiado ocupados para leer la palabra. Y debemos tomar un inventario, mis hermanos, serio de las distracciones en nuestra vida que están ahogando la palabra de Dios y que también están causando que produzcamos poco o ningún fruto, y esas cosas hacerlas a un lado o eliminarlas, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, mis hermanos, tenemos distracciones sin precedentes que nos alejan de Cristo. Muchísimas distracciones tenemos hoy, muchas más que antes. En nuestra época, mis hermanos, en esta época actual, tenemos una cantidad récord de opciones frente a nosotros. Nos enfrentamos a innumerables impulsos y estímulos de cosas tales como el deporte, ¿sí o no? Las redes sociales. Ahí estamos metidazos en las redes sociales, el TikTok, el Facebook, el YouTube. ¿Qué más, mis hermanos? Instagram, el Twitter. Es más, el Twitter ya está quedando obsoleto, pero todavía estamos ahí metidazos, ¿no? Las redes sociales que nos quitan el tiempo, nos distraen. Mensajes de texto, y ahí estás todo el rato, ¿verdad? Con el teléfono. Y estás comiendo y es la hora de comer y es el momento donde debes de tener convivio con la familia y estás con el teléfono. Llamadas telefónicas todo el tiempo. Hace poco fui a Bakersfield y estábamos comiendo con unas personas y a una persona cada rato le entraban llamadas por teléfono y a cada rato llamadas y no podíamos platicar. Digo, ya cuelga ese teléfono, me da ganas de decirle, ¿verdad? Pero pues no era mío. Correos electrónicos, ¿verdad? Internet, la televisión también son distracciones, mis hermanos. Las revistas, los anuncios publicitarios, los amigos, el trabajo, el entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas, mis hermanos, tienen dificultad para centrarse en Dios porque están conectados en el mundo del entretenimiento todo el tiempo. Muchas de estas cosas no están mal en sí mismas, mis hermanos. Eso es lo que les permitimos, ¿verdad? Nosotros somos los que les permitimos gastar el tiempo en esas cosas en nuestra vida de una manera excesiva, mis hermanos. Y estas cosas ahogan en el discipulado y ahogan la fertilidad del discipulado. Y acuérdense que el discipulado es que también nosotros tenemos que meternos a estudiar la palabra. Tenemos que considerar los siguientes elementos, mis hermanos. Considérenlos. ¿Cuántas horas trabajas al día? Las riquezas, el afán de obtener riquezas, de ser rico, de obtener un carro, una casa, de obtener algo, posesiones, ¿verdad? Entretenimiento. Tenemos que considerar todas esas cosas, mis hermanos, que nos están quitando el tiempo para poder discipularnos de una manera efectiva. El Facebook, medios de comunicación, ¿verdad? Internet, placeres, escuelas, excesos de tareas, deportes. Estos, mis hermanos, entre otros no enumerados que no le mencioné, pueden alejarnos de nuestra prioridad en la vida, que es ser discípulo en Cristo. Son actividades que pueden ahogar la palabra de Dios y así convertirse en espinos. ¿Sí? Es obvio, mis hermanos, según las estadísticas, que tenemos tiempo para las actividades que amamos, ¿sí o no? Tenemos tiempo para las actividades que amamos, pero a menudo no tomamos tiempo para el discipulado. Si tienes tiempo para ver videos de YouTube, si tienes tiempo para el Netflix, para ver un partido de fútbol o de béisbol u otras actividades, si tienes tiempo para eso, mis hermanos, no podrás dedicar tiempo a la lectura de la palabra para crecer en el conocimiento de quién es Cristo. ¿No crees que debes de poner en orden tus prioridades? Estamos diciéndole sí, mis hermanos, a las espinas y las preocupaciones de este mundo, en lugar de decir sí a Cristo y al discipulado.
Son cosas, mis hermanos, que nos distraen de las recompensas eternas y nos hacen centrarnos en placeres temporales en su lugar. En lugar de desperdiciar, mis hermanos, sus vidas, podrían invertirlas en asuntos eternos, ¿sí o no? Si somos sabios, mis hermanos, diremos no a las espinas, es decir, a las distracciones de esta vida, y diríamos sí a perder nuestra vida por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, los dioses del siglo XXI son la felicidad y el entretenimiento. Esos son los dioses actualmente, la felicidad y el entretenimiento. Muchos cristianos, mis hermanos, hoy necesitan hacer algunos cambios radicales en su estilo de vida y prioridades para ser discípulos obedientes de Cristo. Y vea, los dioses de nuestros días, como les decía, son la felicidad, son el entretenimiento, y muchos cristianos se pierden en la búsqueda de ellos. Si no es divertido y emocionante, dicen ellos, no quieren ninguna parte de ello. Muchos intentan discipular a través de este filtro, mis hermanos. Se preguntan y dicen: ¿cómo podemos hacer divertido, atractivo, emocionante, entretenido, inconveniente? ¿Cómo lo podemos hacer? Y saben una cosa, mis hermanos, no es realista pensar que podemos hacer que el costo del discipulado implique negarse a sí mismo, tomar su cruz, perder su vida, morir a sí mismo, odiar su vida y ser perseguido por la causa de Cristo. Eso no es conveniente y tampoco es entretenido, ¿verdad que no? Me temo que nos hemos convertido, mis hermanos, en amantes del placer en lugar de amantes de Dios. En eso nos hemos convertido. Y estamos tratando de importar nuestro síndrome de diversión y entretenimiento en el proceso del discipulado. Y le voy a decir por qué. Dios, mis hermanos, no nos ha llamado a ser felices y entretenidos. A eso no nos ha llamado Dios, a ser felices y entretenidos, sino devotos y fructíferos. A eso nos llamó Dios. Dios quiere, mis hermanos, reemplazar nuestra búsqueda de felicidad o de la felicidad y el placer con alegría y propósitos genuinos. Él quiere que perdamos nuestras vidas por Él para que podamos encontrarlas. Tenemos que perder nuestra vida para encontrarlas en Él. La vida, mis hermanos, de muchos cristianos es enfocada sobre el entretenimiento, sobre la emoción y tener un buen tiempo, y si no es así, no tiene ningún interés. El carácter divino esencial, mis hermanos, como la autodisciplina, la responsabilidad, el trabajo duro, la paciencia, la persistencia, el sufrimiento, la fidelidad y el servicio, carecen en la vida de muchos cristianos hoy en día. Y vivimos en los últimos días, ¿verdad, mis hermanos? Como describe 2 de Timoteo 3:1. Vamos por favor a 2 carta de Timoteo 3:1-5. El que estamos viendo los últimos días, mis hermanos. Espero estar siendo claro con estas cosas. ¿Lo tienen? 2 de Timoteo 3:1-5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, ponga atención en esto, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Esto, mis hermanos, resume bastante bien nuestra cultura hoy en día, ¿sí? Y desafortunadamente, mis hermanos, está afectando también las vidas de los cristianos. Muchos creyentes, mis hermanos, son amantes de los placeres más que de Dios. Eso es lo que está afectando hoy en día.
Debemos entender, mis hermanos, que el discipulado no es necesariamente divertido. No es divertido el discipulado. Y usted va a decir, es cierto, ya me aburrí, ya que se acabe. No es aburrido, no es divertido el discipulado, ¿verdad? Negarte a ti mismo, mis hermanos, no es una gran emoción, ¿verdad que no? Tienes que renunciar a tus deseos. Ay, no, ¿por qué? Tomar tu cruz no es emocionante, ¿verdad que no? Perder tu vida por la causa de Cristo no es la última moda. Tu vida y tiempo le pertenecen a Jesús. Si tú eres cristiano, tu vida y tu tiempo le pertenecen a Jesús. ¿Sí o no? La división familiar sufriente por causa de Cristo es dolorosa. Que te dejen de hablar tus hermanos en la carne, que te dejen de hablar tus tíos, que te dejen de hablar tus padres porque te convertiste al cristianismo. Yo he conocido gente que por esa razón les dejan de hablar, y como les dejan de hablar dicen, no, mejor ya no. Señor, sabes que siempre no quiero ser tu discípulo, no quiero ser cristiano, y mejor que me sigan hablando mis hermanos y mis hermanas. Y nos vamos juntos de paseo al rancho. Eso es verdad, mis hermanos. Eso no es divertido. Ser ridiculizado por la sociedad por sostener la verdad bíblica es difícil. Decir que eres cristiano y luego que la gente se burle de ti y te digan, cálmate Ned Flanders, o cálmate Sor Juana Inés de la Cruz. Y muchos ya por eso ya quieren renunciar, ¿verdad? Enfrentarse, mis hermanos, en la piedad no es popular. El ejercicio de la autodisciplina para el propósito del discipulado requiere paciencia, mis hermanos, y fortaleza. No seguir los vientos de la moralidad moderna es un desafío. Es un desafío. Black Lives Matter. Es un desafío ir en contra de eso. Ir en contra de la bandera de los 1000 colores. Es un desafío ir en contra de todo eso. Leer la Biblia en lugar de ver la televisión requiere autodisciplina, mis hermanos. ¿Sí o no? Y yo diría leer la Biblia en lugar de jugar videojuegos, porque hay muchos que juegan también. Orar requiere compromiso y paciencia, mis hermanos, y perder a los amigos por causa de Cristo. Es una vida solitaria. No, es que yo desde que me convertí a Cristo me ha ido peor. Ya no tengo amigos. Pues bienvenido al club. Ya somos varios. Sin embargo, mis hermanos, esos desafíos son los principios básicos del discipulado, que traen alegría profunda y genuina y nos dan recompensas eternas en el cielo. Nadie dijo amén. Los sabios, mis hermanos, escogerán las riquezas eternas sobre los placeres fugaces de nuestros días. Serán como Moisés, quien dijo ahí en Hebreos 11:24, yo se lo leo. Vean lo que dijo Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos están dispuestos a ser maltratados por esto? No, nadie, nomás uno. ¿O está dormido, hermano? En muchas iglesias de hoy, mis hermanos, hay un fuerte enfoque en el entretenimiento. Se preguntan cómo la música, cómo la predicación, cómo los ministerios de adultos, de jóvenes y de niños pueden ser entretenidos para que la gente asista. Eso es lo que hay hoy en día en las iglesias, mis hermanos. Y luego dicen, no, hay que llevarlos a la playa, a los jóvenes. No, hay que organizar un picnic. Es puro entretenimiento, mis hermanos. Mire, yo estoy a favor de hacer la iglesia lo más atractiva, ¿sí? Y profesional posible, pero no creo que debamos alterar nuestro mensaje o promover, mis hermanos, el concepto de que si no es divertido y emocionante, no lo vamos a hacer o no lo hacemos. La iglesia, mis hermanos, no es un teatro, no es un club.
No es una actividad deportiva la iglesia o un espectáculo donde el objetivo es entretener. No, mis hermanos. Su propósito, el propósito de la iglesia, mis hermanos, pongan atención. Su propósito es glorificar a Dios mediante la predicación de su palabra, haciendo discípulos y adorándole en espíritu y en verdad. Ese es el propósito, mis hermanos. Amén. Es un amor sacrificial que nadie quiere sufrir. El lado negativo, mis hermanos, de nuestro esfuerzo para hacer la vida más fácil. Nos hemos convertido en una sociedad, mis hermanos, débil por querer hacer esto más fácil. Nos hemos convertido en débiles, en blanditos. Nos hemos convertido en eso, mis hermanos. Pero la dureza, el sufrimiento, el trabajo duro, la resistencia, la autodisciplina y perseverancia, mis hermanos, son características que hacen falta hoy en día, ¿sí o no? Muchos cristianos dicen que no tienen tiempo para discipulado, porque están demasiado ocupados, pero tienen mucho tiempo para todas sus otras actividades. ¿Por qué es así esto, mis hermanos? ¿Por qué? Porque ya lo veíamos, ¿verdad? Las estadísticas muestran que es porque muchos cristianos están diciendo no a Cristo y el discipulado, y están diciendo sí a sus propósitos y a sus planes y deseos, ¿verdad? Por eso. Ahora yo le voy a decir algo, mis hermanos. Solo lo que hace Cristo durará. Ser un discípulo, mis hermanos, es donde reside la verdad o la verdadera vida y el significado de ser discípulo. Es el llamado de nuestra vida y el propósito más elevado que podemos alcanzar. Es el vehículo a través del cual se alcanza la vida y la madurez espiritual, el discipulado. Es el vehículo a través del cual alcanzamos la madurez. Sin embargo, tiene un costo, mis hermanos, y el costo es buscar primero el reino de Dios. El costo es muy alto que muchos no quieren pagar. Buscar primero el reino de Dios, mis hermanos, significa que colocamos a Dios como la más alta prioridad de nuestras vidas. Y significa que somos fructíferos y productivos en su reino, no absorbidos y perdidos en la adquisición de posiciones mundanas. No, mis hermanos. Porque lo único que vamos a sacar de esta vida son nuestras obras y servicios para Cristo. Porque ya lo decía primera carta de Timoteo 6:10, usted anótelo. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10, yo se lo voy a leer. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y realmente nada hemos traído. Y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, mis hermanos, con lo suficiente. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor. No es el dinero en sí, es el amor al dinero, el raíz de todos los males, ¿verdad? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Mire, ya analizamos el estado del discipulado hoy en día. Y concluimos, ¿verdad?, que está en un estado crítico y siendo gravemente descuidado el discipulado. Ya vimos algunos factores clave que contribuyen al descuido del discipulado, a la madurez espiritual. Ahora definiremos, mis hermanos, el discipulado bíblico examinando frases claves que Cristo usó para llamar a la gente a seguirlo. Vaya por favor a Lucas 9, versículos 59 al 62. Lucas 9, 59 al 62. Dice:
y dijo a otro, es Jesús hablando, ¿verdad? Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Se fijan? Si puso atención, lo primero que está poniendo la gente en primer lugar antes que hacer obedecer a Dios es su familia, los que están en su casa. Sus prioridades son otras cosas que obedecer a Dios. Porque si uno dice, yo te seguiré, ¿verdad? O sea, yo te seguiré, le dice, ok, sígueme, ¿verdad? Pero dice, pero déjame primero que vaya a mi casa, ¿verdad? Y me despida de los míos. Está poniendo en prioridad, en primer lugar, la familia antes que el mandato que Jesús dio, mis hermanos. Y estas palabras revelan la profundidad del compromiso que Cristo exige para ser su discípulo. Tenemos que dejar esas prioridades a un lado y tenemos que enfocarnos solamente en lo que Él dice, en obedecerlo. Amén. Ya nomás le voy a hacer una pregunta, mis hermanos, ya estoy casi terminando. ¿Qué es el discipulado bíblico entonces? El término discípulo, mis hermanos, se refiere a un alumno. El discípulo es un alumno, es un estudiante o un seguidor. Las ideas relacionadas incluyen aprender, tomar o aceptar. Entonces se define de la siguiente manera, mis hermanos: el discipulado bíblico como la responsabilidad de enseñar a todos los creyentes a obedecer todo lo que Cristo ordenó. Eso es lo que se define el discipulado bíblico. Se lo leo otra vez. Se define el discipulado bíblico como la responsabilidad de enseñar a todos los creyentes a obedecer todo lo que Cristo ordenó. Porque Cristo dice, ya lo leímos en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden, es decir, que obedezcan todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, mis hermanos, el discipulado en el tiempo de Cristo era una práctica muy común en los días de Cristo, el discipulado, y especialmente en la área ahí de Galilea donde él se desarrollaba. El pueblo galileo, mis hermanos, era más educado en la Biblia y en su aplicación que en la mayoría de los judíos. La formación para el discipulado en realidad comenzaba a muy temprana edad en la vida de un niño judío, y comenzaba alrededor de entre los 4 y 5 años, que generalmente se llevaba a cabo en la sinagoga local. Y el maestro de la sinagoga era llamado rabino. En este nivel ellos serían instruidos principalmente en el Torá. La memorización, mis hermanos, de las Escrituras era importante durante los días de Jesús, porque la mayoría de la gente, mis hermanos, no tenía su propia copia de las Escrituras, así que se la tenían, o más bien se la tenían que aprender de memoria, la tenían que memorizar o ir a la sinagoga para consultar el rollo de la aldea local. El discipulado, mis hermanos, en los días de Cristo implicaba una fuerte dosis de imitación. Si tú querías ser como tu rabino, como tu maestro, tenías que imitar a tu maestro. Si nosotros queremos ser como el maestro, tenemos que imitar a nuestro maestro. Mire, un discípulo, mis hermanos, imitaría a su rabino en todas las facetas de la vida. Su objetivo era ser como su rabino, como su maestro. Un discípulo, mis hermanos, quiere ser como el maestro, es decir, convertirse en lo que el maestro es. Y yo le hago una última pregunta a usted hoy en esta noche. ¿Cuántos quieren ser como su maestro? ¿Cuántos quieren imitar a Jesús? Ya para concluir, mis hermanos, teniendo en cuenta el significado histórico del discipulado,
ahora podemos entender mejor el proceso del discipulado de Cristo, o el discipulado que Cristo empleó con sus discípulos. Los llamó a seguirlo. Eso fue lo que hizo Cristo. Los llamó a seguirlo, a estar con Él, a aprender de Él, a practicar lo que aprendieron, a entregarse completamente a Él y amarlo más que sus familias, más que sus amigos, más que su cultura. Significaba incluso estar dispuesto a morir por Él si fuera necesario. Por lo tanto, mis hermanos, un discípulo puede resumirse como un estudiante disciplinado que elige, ¿verdad?, seguir a Cristo, su rabino, su maestro, hasta tal punto que somete toda su vida, toda su voluntad, su tiempo, sus planes, sus deseos, sus sueños a Él y sus enseñanzas. Está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a obedecer todos sus mandamientos con total abandono. Un discípulo bíblico, mis hermanos, es una persona que da devoción total y lealtad a Cristo por encima de cualquier relación o influencia humana. Es una persona que está dispuesta a morir por la causa de Cristo diariamente y de una vez por todas si es necesario. Eso es un discípulo. Y yo terminaría este mensaje, mis hermanos, con las siguientes preguntas. ¿Estarías dispuesto a someter tu vida, tu voluntad a Cristo? ¿Estarías dispuesto a someter tu tiempo, tus planes, tus deseos, tus sueños a los pies de Cristo? ¿Estarías dispuesto a negarte a negarte a ti y tomar tu cruz y obedecer todos sus mandamientos? Ya bajaron los amenes. ¿Estarías dispuesto a mostrar lealtad y estar dispuesto a mostrar lealtad por encima de cualquier relación? Amén. Está claro, mis hermanos, que el valor que Cristo y los apóstoles le dieron al discipulado y el valor que la iglesia evangélica y los cristianos le dan hoy en día es muy diferente a lo que era antes, a lo que es hoy. Y saben, mis hermanos, este solamente fue el mensaje de introducción. A grandes rasgos le hablé de lo que era el discipulado, de qué es ser discípulo, de las causas distracciones que puedan estorbar al discipulado. Pero yo sé que van a surgir preguntas y ya lo vamos a ver de una manera más práctica. Los siguientes temas lo vamos a ver de una manera más práctica de cómo poder aplicar los principios que nos enseña la Biblia de cómo ser discípulos de verdad. Amén. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Estírese un poco. Yo sé que el calor está pesado, que cuesta trabajo. Algunos, pues por el calor pueden estar hasta agotados, pero estírese un poco. Y vamos, antes de orar y antes de despedirnos, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias a ti hoy en esta noche por el privilegio, Padre, que nos das de escuchar tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos exhorta y nos enseña, nos dirige. Nosotros queremos hacer un compromiso delante de ti, Señor, a ser discípulos de verdad. Queremos que nuestras actividades no nos distraigan de tomar nuestro verdadero discipulado. Que podamos dedicar más tiempo a la lectura de tu palabra, que podamos dedicar más tiempo en oración, que podamos dedicarle menos tiempo a las cosas que nos distraen. Porque hay tantas cosas que le damos prioridad antes que estar contigo. Pero a partir de hoy, Señor, queremos comenzar una nueva vida en nuestro discipulado. Queremos
serte fieles a ti, Señor, obedientes a tu palabra. Porque tú dijiste que fuéramos y hiciéramos discípulos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si aún nosotros no sabemos y no entendemos lo que es ser un discípulo? Gracias, Padre, porque tú quieres enseñarnos, porque tú quieres llevarnos por ese camino a la madurez espiritual. Y nosotros estamos dispuestos, Señor, a ceder nuestros sueños, a ceder nuestros anhelos, a ceder nuestras vidas, nuestro tiempo, para poder ser efectivos, Señor, en nuestro discipulado, y así poder crecer de una manera más profunda y más madura, y lleguemos a la estatura del varón perfecto que eres tú. Gracias, Padre, por tu palabra, y te ruego, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares. A cada uno de mis hermanos que están aquí, fortalécelos, dales el denuedo, Señor, para compartir de tu palabra, y que ellos puedan de una manera radical poder cambiar sus vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, y te bendecimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Despídense unos a otros, mis hermanos, que el Señor le bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite, y los que nos ven en internet, nos despedimos de ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros. Les decimos que sigan conectados con nosotros, pero sobre todo, conéctese con el Señor. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.